Bien, pues bienvenidos nuevamente, cada uno de ustedes, bienvenidos a este seminario bíblico donde estamos estudiando la epístola de Santiago de manera expositiva y verso por verso. Estamos prácticamente avanzando un poquito ahí por la mitad, un poquito más de la mitad de esta epístola. Hemos ido a un paso moderado, lento, pero pues la verdad es que no tenemos prisa en terminarla y creo que dedicándole el tiempo suficiente podemos comprender un poquito más y enriquecernos, ¿no? de todo lo que Dios preserva en esta epístola de Santiago. Entonces quisiera que leyéramos los dos primeros versos del capítulo 3 de Santiago y que después de esto oráramos y después, una vez más, ir verso por verso, viendo lo que Dios tiene para nosotros esta noche. Entonces, abre tu Biblia, por favor, allí en Santiago, abre tus ojos y conecta su palabra a tu corazón. Santiago capítulo 3, versos 1 y 2, dice así, Santiago 3, 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, porque, Señor, podemos acercarnos confiadamente ante tu trono y todo esto por medio de tu unigénito Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Por medio de Él es que podemos acercarnos y tener comunión contigo. Por medio de Él es que nuestros pecados han sido perdonados. Por medio de Él es que hemos sido justificados de todo nuestra vana manera de vivir. Tú nos has redimido, nos has comprado, pero también nos has santificado para ti, nos has apartado, nos has consagrado para ti, Señor. Y Señor, estamos delante de ti sabiendo que es tu Espíritu Santo a través de tu palabra la que nos enseña, la que nos redarguye, la que nos corrige, la que nos instruye en justicia, Señor, con el propósito de que estemos preparados para toda buena obra, que seamos hombres y mujeres listos, útiles en tus manos, Señor. Queremos glorificarte, Señor, a través de este estudio, donde no solo adquiramos más conocimiento, sino podamos ser transformados en tu gracia, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu, Señor. Esa es nuestra oración, cada uno de nosotros, ese es nuestro objetivo, glorificarte en nuestra manera de vivir, Señor, en nuestra manera de convivir con nuestro cónyuge, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, Señor, alrededor con las personas que tú has puesto a nuestro alrededor, Señor. Queremos honrarte, Señor. Y te damos gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas que están conectados, incluso los que no pudieron conectarse en este tiempo o todavía no se conectan. Bendíceles también con tu espíritu, Señor. Sigue poniendo tu palabra en sus corazones y trae fruto, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo, Señor, al poder que tú das. Señor, trae fruto para tu gloria, Señor. Te bendecimos. Háblanos, Señor. En esta hora te lo rogamos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, bienvenido Sergio, bienvenido. Pues capítulo 3 entonces de Santiago, tema 7, ya estamos comenzando nuestro tema 7 y el título de este tema le hemos puesto Hablar sabiamente me ayuda a madurar. Hablar sabiamente me ayuda a madurar y prácticamente con la ayuda de Dios estaremos revisando, estaremos meditando en todo este capítulo 3. No es muy largo, son 18 versículos, pero es un gran tema, el habla, ¿no? Ya lo estaremos viendo a detalle, pero déjame antes decirte nuestro verso clave de este tema 7. Hablar sabiamente me ayuda a madurar. Verso clave,
es Santiago 3:2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto o varón maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pues prácticamente este es el verso clave de este tema. Vamos a estar revisando alrededor de lo que hablamos, ¿no? De la lengua. Es muy importante, o la pregunta sería, ¿será importante para Dios lo que hablamos? Y hoy lo vamos a ver y vamos a responder a esa pregunta. Y sí, claro que es muy importante para Dios lo que hablamos, cómo lo hablamos, incluso cómo nos expresamos. Ya lo estaremos viendo, pero Santiago en esta porción nos ha revelado que podemos identificarnos como cristianos maduros por nuestra actitud hacia el sufrimiento, por la obediencia a la palabra de Dios, por una vida sin hipocresía, ¿no? Y sin favoritismo hacia otras personas, ¿verdad? Lo veíamos la semana pasada, por una vida que sirva amando a nuestros hermanos. Pero ahora en esta porción Santiago nos dirá que el hablar del cristiano es otra evidencia de un verdadero creyente, de un creyente maduro. El hablar, ¿no? Lo que hablamos. Y bueno, vamos a hacer énfasis específicamente en lo que hablamos, pero incluso en nuestros días creo que también pudiéramos añadir lo que escribimos, lo que posteamos en nuestras redes sociales, ¿verdad? Y incluso mucho más allá, lo que pensamos también, cómo estamos pensando, nuestra manera de pensar, porque lo que hablemos va a estar dirigido por lo que pensemos y lo que pensamos va a estar dirigido por lo que hay en nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo bueno, nos dijo muchas cosas, se me acaba de ir el versículo, dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Lo que hay en el corazón es lo que va a manifestar nuestra lengua, nuestras pláticas, nuestras conversaciones, incluso nuestras oraciones. Alguien alguna vez dijo que el escuchar la oración de un creyente podemos conocer mucho acerca de esa persona, ¿verdad? A veces como creyentes pues solo pedimos para nosotros o pedimos cosas para este mundo, cosas para aquí y ahora, ¿no? Y no está del todo mal pedir cosas para el día a día, pero si solo nuestras oraciones están llenas de peticiones para el aquí y ahora, creo que nos estamos perdiendo de un panorama mucho más completo. Al final, las oraciones que el Espíritu Santo quiere producir en el corazón de los creyentes es primeramente para glorificar al Señor, ¿verdad? Más allá de nuestra necesidad, más allá de nuestras expectativas, ¿no? Lo vemos también en nuestro Señor Jesucristo, antes de ser entregado una noche antes en el Getsemaní, orando al Padre y diciendo, Señor, si hay otra forma de salvar a los que tú has elegido, Señor, pues muéstrame, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y creo que debemos orar siempre de esa forma, ¿no? Entonces, este tema de lo que hay en nuestro corazón va a revelar lo que estamos meditando, pensando, planeando, esperando, y eso a la vez también va a manifestarse a la hora de hablar, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos hablando? ¿Cómo lo estamos hablando? Todo esto es muy importante y como decíamos, va a revelar lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces déjame platicarte un poco lo que estaremos viendo. Estaremos viendo 3 puntos en este tema 7. Déjame platicarte mi bosquejo. En el verso 1 y 2 que ya leímos del capítulo 3, la exhortación.
Creo que esta es la parte más importante, lo que Santiago va a exhortarnos, ¿verdad? A hacer o a no hacer. La exhortación es bien importante. Hemos visto el estilo de Santiago, incluso yo puedo decir el ministerio de Santiago en un sentido está muy claro y creo que es de exhortación. En toda su epístola lo vemos exhortándonos con otra cosa. Y eso es bueno porque todos necesitamos ser exhortados, todos necesitamos que alguien nos diga, hey, no vas tan bien como tú crees, ¿no? O no aflojes el paso, ¿no? Sigue glorificando a Dios en tu vida, sigue santificándote cada vez más, no te relajes, ¿no? Y su epístola de Santiago es eso, es una exhortación. Y bueno, en el capítulo 3 vuelve a darnos una exhortación en estos 2 versos del capítulo 3. El segundo punto, veremos las ilustraciones. Santiago, como lo hemos visto en la introducción, es alguien que le gusta poner ilustraciones. Algo muy similar, el estilo muy similar al que nuestro Señor Jesucristo tenía cuando enseñaba a sus discípulos, cuando enseñaba a las multitudes, ¿verdad? Jesús enseñaba por medio de parábolas, por medio de ilustraciones. Y bueno, Santiago es un discípulo de nuestro Señor Jesucristo y su forma de enseñar, su forma de predicar es muy similar. Y también nos va a poner ahí ciertas ilustraciones, ciertos ejemplos para aterrizar la exhortación, para aterrizar la idea principal en este capítulo 3. Y prácticamente estas ilustraciones están desde el verso 3 al verso 12. Ya lo estaremos viendo. Y por último, el tercer punto, la aplicación. También Santiago quiere no solo darnos ejemplos, sino llevarnos a la aplicación. Me encanta esta epístola de Santiago porque de verdad es una de las epístolas más prácticas que podemos ver en el Nuevo Testamento. Todas las epístolas son muy prácticas. Hay en qué aplicar, pero Santiago ha estado usando este estilo, ¿no? De exhorta, ilustra y aplica, ¿no? Casi como los proverbios, ¿no? Haz esto o no hagas esto para que tengas este resultado. Santiago es como un coach, no un coach de vida como los de ahora, sino lo pienso más como un entrenador, ¿no? De algún un entrenador de no sé, piensa en algún equipo, básquetbol, fútbol. Y es ese entrenador, ¿no? que constantemente nos está diciendo, ahora haz esto, ¿no? Esto se aplica de esta forma, ¿no? Entonces, pues maravilloso. Tenemos estos 3 puntos. Prácticamente este último punto, la aplicación, la verdadera sabiduría, versos 13 al final. Ok, pregunta. ¿Cómo estamos en este tema de la lengua? ¿No? Y no me refiero literalmente, ¿no? Nuestra lengua. No es que vamos a hacer competencias de a ver quién puede hacer la lengua taquito y todo eso. Yo nunca pude, fíjense. Hace algunos días, mi hijo, el más pequeño, aprendió a hacer la lengua así como de taquito. Y yo nunca pude, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso. Literalmente no estoy preguntando acerca de nuestro órgano natural, sino cómo estamos usando nuestro habla, nuestra lengua, ¿verdad? Y déjame comenzar con esta pequeña introducción. El habla es uno de los muchos regalos que Dios en su generosidad y en su bondad nos ha otorgado a los seres humanos. El habla es algo característico del ser humano. Y piensa un poco en este regalo que Dios nos ha dado. Porque es eso, es un regalo. El habla no solo nos sirve para comunicarnos entre nosotros, sino va mucho más allá. Porque pudiéramos comunicarnos, incluso el día de hoy, mucho de nuestra comunicación digital, ¿no? Es a través de redes sociales, a través de
de aplicaciones como WhatsApp, como otros aplicaciones de mensajería escrita, etcétera. Pero si te das cuenta, el habla no solo Dios nos la dio para comunicarnos entre nosotros, sino también para expresar lo que hay en nuestro ser. Es una forma de comunicar, sí, pero también de expresar lo que sentimos, lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Pudiéramos estar hablando cosas a lo mejor más superficiales de pronto, pero de pronto también tenemos la oportunidad de expresar cosas más profundas, ¿no? Cuando tenemos alguna amistad o con nuestro cónyuge, podemos hablar a lo mejor de pronto de cosas más, sí, más profundas, más importantes, ¿no? Y incluso preocupaciones, ¿no? Y todo esto, ¿verdad? Principalmente Dios nos regaló el habla para responder a su gran amor. Piensa un poco en esto. A veces el habla, ¿no? Son como estos regalos que Dios nos da, que los obviamos, ¿no? Que los tenemos ya por sentado y decimos, a lo mejor ni siquiera pensamos mucho en ello, porque pues hablamos desde pequeñitos, ¿no? Y queremos expresarnos prácticamente desde que somos bebés, queremos expresarnos y por medio del habla, y se nos ha hecho tan común el hablar cuando aprendemos a hablar y seguimos hablando, y hay algunos que de pronto decimos, híjole, ¿dónde se le apaga aquí el botón para que dejen de hablar, no? Y y yo tengo dos hermosas niñas y ya te imaginarás, ¿no? Muy pocas veces encontramos relativamente tranquilidad en cuanto a ruido y paz y todo eso en casa. Con tres niños pequeños, pues es un poco complicado, ¿no? Y hablan y hablan y son tres, ¿no? Imagínate. Y los que tienen más pequeños, pues ya me imagino cómo ha de ser también, ¿no? Pero a veces pensamos poco en este regalo que Dios nos ha dado. Y la verdad es que en su misericordia, en su bondad, en la generosidad de nuestro Dios, Él nos ha regalado la oportunidad de poder expresarnos, ¿verdad? Pero ponte a pensar, la Biblia indirectamente nos enseña los propósitos por los cuales Dios nos dio el habla, nos dio este regalo, ¿verdad? Porque necesitamos usar nuestra lengua con responsabilidad, pero parte de lo que podemos ver en la palabra de Dios es que Dios nos regaló este don del habla en su amor para alabarle, por ejemplo, ¿no? Muchos de los salmos nos invitan a alabar su nombre, ¿verdad? Todos los días, desde que te levantas, alabar su nombre. Pregunta, ¿qué tanto estamos usando este regalo que Dios nos ha dado para este propósito en específico? ¿No? A veces yo me encuentro, normalmente cuando me levanto, lo que menos quiero es hablar, ¿no? Mi esposa y yo, muy al principio de nuestro matrimonio, los primeros 10 años, no es cierto, los primeros meses, eran conflictos de pronto medio fuertes porque mi esposa, no sé si así son todas las mujeres, pero mi esposa le gusta platicar, ¿no? Le gusta platicar mucho. Y yo soy más introvertido, aunque no lo creas. A lo mejor ahorita me escuchas hablando y hablando y hablando, pero realmente soy más reservado, soy más tímido. Y entonces mi esposa, cuando recién nos casamos, ¿no? Casi es como no sé si has visto estos gatitos, ¿no? Donde la persona está despertando y el gatito ya lo está viendo, ¿no? Así mi esposa, ¿no? Al principio. Y cuando estaba abriendo los ojos y empezaba a platicarme y yo así de, espérame, ¿no? O sea, déjame hacer tierra, ¿no? Déjame despabilarme un poco. Necesito tomar unas 2 tazas de café y después echarme un baño y después de probablemente hora y media más o menos puedo empezar a carburar y empezar a... Y al principio tenemos esos conflictos porque mi esposa creía que
que yo no quería hablar con ella, ¿no? Y yo por otro lado más bien es que no quisiera, sino que no podía. El punto de todo esto, más allá de las chocoaventuras que pudiera platicarte acerca de nuestro matrimonio, el punto es que muchas veces me encuentro despertando y en vez de alabar a nuestro Dios, a lo mejor llega un poco la queja, a lo mejor el mal humor, ¿no? En mi caso, por lo menos. Y entonces la pregunta de pronto es, ¿qué tanto estoy usando, ¿no?, mi lengua con el propósito por el cual Dios me la dio, ¿no? Porque Dios nos da este regalo para alabarle, como ya he comentado. Pero no solo para alabarle, para anunciar a otros de su gracia y su misericordia, ¿verdad? ¿Qué tanto lo estamos usando para llevar las buenas nuevas del Evangelio a otros, por ejemplo, ¿no? O qué tal, qué tanto le estamos usando para exhortarnos, como dice en Hebreos 10:24, ¿no? Para exhortarnos al amor y a las buenas obras, ¿no? ¿Qué tanto estamos usando nuestra lengua, nuestro habla, para edificarnos, para consolarnos unos a otros, para recordarnos la palabra? Porque cuando no estamos usando el habla con este propósito, ¿sabes? Se convierte en un arma de destrucción, literal. Alguien alguna vez dijo que este es el arma más poderosa, ¿no? Lo que hablamos, la forma en que hablamos, incluso a las personas más cercanas, ¿no? A las personas que decimos amar más, de pronto las lastimamos con nuestra forma de expresarnos, con lo que decimos y cómo lo decimos. Y hoy vamos a ver que es un gran pecado hacerlo de esta forma, y al final vamos a concluir que todos, cada uno de nosotros, necesitamos la influencia del Espíritu Santo. No se trata de querer ser mejores cristianos, mejores personas. No se trata de, bueno, necesitas ser más educado y decir por favor y gracias. O sea, no se trata de buenos modales. Santiago no nos está hablando de eso, no nos va a hablar de eso, sino que vamos a ver literalmente, ¿no?, que de lo que abunda en nuestra vida, en nuestro corazón, eso es lo que vamos a hablar y vamos a expresar. Y si hay, perdón que lo diga así, pero si hay pura porquería en nuestro corazón, si no estamos viniendo al Señor, pidiéndole en oración que nos transforme, que si no estamos llenando nuestro corazón, nuestra mente de su voluntad, de su palabra, ¿sabes? Estaremos sacando todo nuestro veneno, ¿no? Y las personas más cercanas son aquellos que van a sufrir literalmente y directamente nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, este regalo, si no lo usamos correctamente, puede convertirse en un arma de destrucción, ¿verdad? Déjame leerte un artículo que encontré hace tiempo en internet, porque el habla nos distingue entre simios y otros animales, ¿verdad? El habla nos distingue definitivamente entre todos los seres vivos. Solo el ser humano, Dios le ha dado el privilegio, este regalo del habla, ¿verdad? Y encontré este artículo, un historiador español llamado José Muñoz Maldonado. Él no es creyente, pero se me hizo muy interesante y quiero leértelo. Esto lo escribió este historiador José Muñoz Maldonado en 1830 y dice así: el hombre por gestos externos manifiesta lo que pasa en su interior, pero comunica su pensamiento por medio del habla, signo común en toda la especie humana. El hombre salvaje habla, el hombre civilizado habla, y ambos usan de los sonidos para articular su lengua y constituyen las palabras para darse a entender. Ningún animal usa de la palabra, este signo por el que se revela el pensamiento, y no como creen algunos por defecto de la configuración de los órganos de estos animales.
No, no es así. La lengua del mono, por ejemplo, después de un examen anatómico, se descubre que es perfecta, tan bien configurada como la del ser humano. Y sin embargo, los monos no hablan. ¿Por qué? Porque la palabra proviene del pensamiento. Porque los animales no tienen ni aún el más mínimo grado o la facultad de razonar, de pensar, como sí lo tenemos los seres humanos. Y creo que esto es muy cierto. Hasta aquí este comentario de este historiador español, José Muñoz Maldonado. Creo que es muy cierto, ¿verdad? Sí, Dios le dio la capacidad a algunos animales de comunicarse entre ellos de algunas formas, miradas, sonidos, etcétera, pero el habla es exclusivo del ser humano, ¿verdad? Y para hablar tienes antes que razonar, tienes que pensar, tienes que no solo articular tu lengua, sino pensar, incluso tratar de expresar tus sentimientos, tus emociones, lo que hay en el fondo de tu corazón por medio del habla. Y eso es un regalo que Dios nos ha dado. Pero vamos a la exhortación una vez más. Santiago va a exhortarnos en estos primeros 2 versos, ¿verdad? Santiago 3, versos 1 y 2. Una vez más lo leemos, dice, hermanos míos. Me encanta una vez más, ¿no? Como en cada oportunidad que, que, que Santiago va a cambiar un poco el tema o a reafirmar otra cosa, comienza con esta frase, hermanos míos, ¿verdad? No es un pastor que está con autoritarismo manipulando a sus oyentes, sino él mismo se pone, ¿verdad? Al mismo nivel y les dice, hermanos míos, dice, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esa es la exhortación de este capítulo 3 que Santiago nos hace. No te hagas maestro, ¿no? Sabiendo que recibirás mayor condenación. Verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, ¿no? Y me gusta que Santiago también se esté incluyendo. No dice ustedes solamente ofenden, sino dice todos ofendemos muchas veces. Y creo que aquí varios, o yo esperaría que todos alzáramos la mano, dijéramos amén, ¿verdad? Porque cuántas veces ofendemos otra vez a las personas que más amamos, incluso. Ya no se diga a las que no amamos, ¿verdad? Pero a las que más amamos, de pronto yo me encuentro avergonzado cuando le hablo mal a mi esposa, cuando por medio de mis palabras la hiero, la lastimo, ¿no? Soy insensible. O la forma también, vamos a ver esto más adelante, porque pudieras decir algo correcto, pero de una forma incorrecta, ¿no? Para ofender. Y Santiago está diciendo, porque todos ofendemos muchas veces, ¿no? Dice, si alguno no ofende en palabra, ese es varón maduro. Otra vez esta palabra perfecto, que es esta palabra que vimos en griego, ¿verdad? Que habla de no de perfección, sino de madurez. Dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, un poco el contexto inmediato, cultural, al parecer existía una cierta rivalidad en las iglesias del primer siglo, ¿verdad? Es muy cierto que Jesucristo, siendo la cabeza, envía a sus apóstoles y ellos ponen el fundamento y comienza la sana doctrina allí y comienzan a predicarla y a modelarla. Pero también es muy cierto que desde el principio, aún la iglesia primitiva empezó a corromperse casi de forma inmediata, ¿verdad? Es decir, la iglesia primitiva no fue perfecta. Nunca lo ha sido y mientras estemos desde este lado de la eternidad nunca lo será. Hasta que estemos en la presencia del Señor en los cielos, ahí todos seremos perfectos, ¿verdad? Pero
Al parecer existía ya una rivalidad en la iglesia del primer siglo. Sitúate en Jerusalén, ¿no? Recuerda Hechos 2, vino Pentecostés, el Espíritu Santo. Pedro predica un sermón impresionante donde dice que más de 3,000 personas compungidos de corazón de pronto dicen, ¿qué haremos? ¿No? Y Pedro dice, arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo y bautícense cada uno bajo el nombre del Señor Jesucristo, etc. ¿No? Y dice que se añadieron más de 3,000 personas en aquella ocasión. Entonces imagínate los discípulos que ya estaban, más 3,000 varones, porque solo menciona varones, no está mencionando ahí mujeres ni hijos. Entonces, prácticamente de un momento a otro, la iglesia en Jerusalén creció exponencialmente, ¿no? Y cuando crece en número un grupo de personas, pues también crecen no solo las necesidades, sino los problemas también, ¿verdad? Y entonces imagínate, al pasar del tiempo, los meses, los años, de pronto empieza a haber una rivalidad en la iglesia ahí en Jerusalén, ¿verdad? Y Santiago de pronto les advierte aquí en el verso 1, hermanos, no se hagan maestros. La palabra maestros la puedes traducir directamente como instructor. No te hagas instructor o doctor, ¿no? Doctos, no te hagas doctor o maestro. Dice muchos de vosotros. ¿Por qué razón, Santiago? ¿Por qué nos dices eso, Santiago? Si no es verdad que si lo que tanto hoy como en el primer siglo lo que se necesita son maestros que enseñen la sana doctrina. O sea, ¿por qué no más bien exhortar a que todos enseñen, ¿no? Y Santiago va a responder por qué está dando esta exhortación, ¿verdad? Bueno, vamos allá, a la respuesta de Santiago. Dice, porque los que enseñen, ¿no? Los que se hagan maestros de la palabra, serán juzgados más estrictamente que los que escuchan la palabra. Esa es la razón principal por la cual Santiago dice, no se hagan maestros muchos de ustedes. ¿No? Santiago no está en contra de que haya maestros. Claro que todo pastor, todo creyente maduro, y más alguien que está sirviendo al Señor directamente en el ministerio, quiere que hombres y mujeres discipulen a otros, ¿verdad? Claro que sí, que enseñen la palabra. Pero el punto es que no te hagas maestro, ¿no? Si tienes el corazón de maestro y no te ves a ti mismo como discípulo. Creo que esa es la conclusión a la que tenemos que llegar, ¿verdad? Lo que Santiago nos está diciendo es que cuando alguien predica las santas escrituras, ¿cuál es su corazón? ¿Cuál es su actitud al enseñar a otros? Ya sea a una sola persona o ya sea a muchas personas, ¿cuál es el motivo de su corazón? No solo es predicar la palabra. Las formas para Dios son muy importantes. Y es lo que Santiago quiere advertirnos. Hey, ten cuidado, porque si no tienes las motivaciones correctas, tú mismo puedes estarte enjuiciando, ¿verdad? Es un poco lo que nos va a decir Santiago. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué actitud tengo a la hora de predicarle el evangelio a alguien más? A la hora de enseñarle la palabra a alguien más? Puede ser a tu propia esposa, a tu esposo, puede ser a tus hijos, puede ser a un vecino. ¿Qué actitud puede ser en la iglesia? ¿Qué actitud estoy teniendo en mi corazón? O sea, yo me siento no solo capaz, me siento superior, me siento maestro, ¿no? Porque a lo mejor Dios en su gracia, en su misericordia me ha revelado ciertas cosas
de su persona, de su carácter, de la palabra de Dios. No me sé por lo menos ya Juan 3:16 y pienso que soy un maestrazo, ¿no? ¿Cómo está mi corazón? ¿Hay soberbia en mi corazón? ¿Hay menosprecio por aquellos que no están en este seminario bíblico y están viendo Netflix ahorita? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo está mi corazón? ¿No? ¿Tengo una actitud de maestro ante otros o tengo una actitud de discípulo? Creo que es a donde tenemos que meditar en nuestros corazones a la hora de compartir de la palabra a otros, ¿verdad? Hemos visto que Santiago desde el principio, el verso 1 del capítulo 1, se ha identificado como siervo, ¿verdad? Como discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y él no sacó a relucir que él fue medio hermano de nuestro Señor. Él no saca a relucir que pues él vivió casi 30 años con él, que él sabe qué es lo que le gusta comer, no. Santiago no saca a relucir todas esas cosas, ¿verdad? Sino que él de pronto dice, Él es el Señor, nosotros somos discípulos, ¿verdad? Un comentarista dice al respecto, dice, es muy triste que cristianos inmaduros traten de convertirse en maestros de la palabra antes de estar listos. Ellos piensan que ganan un lugar de honor, cuando en realidad lo que han ganado es un juicio más severo de parte de Dios. Creo que esto es muy cierto, ¿verdad? Es triste que cristianos inmaduros traten de convertirse en maestros, en expertos de la palabra, antes de estar listos. Y en este sentido, por eso es que Dios ha puesto a la iglesia local. La iglesia local, nuestros pastores, la gente que Dios ha puesto alrededor de nosotros, tiene que ver ese llamado en nosotros, tiene que confirmar ese llamado, ¿verdad? No es una situación que tengamos que hacerlo individualmente, sino que junto con la iglesia nosotros que tenemos que servir, tenemos que predicar, tenemos que discipular, tenemos que servir al Señor y sobre todo en este punto que Santiago nos está hablando de ser maestros de la palabra, ¿verdad? Hacia otros. Ese es el punto más claro que Santiago está hablando, ¿verdad? Y un comentarista, Matthew Henry, dijo también, no hay profesión más propensa a generar orgullo intelectual y espiritual que ser maestro de la palabra de Dios. La realidad es que los que predicamos la palabra, los que hemos sido llamados por Dios para predicar la palabra, para enseñar, para discipular a otros, es algo que tenemos que estar evaluándonos constantemente. Porque la realidad es que todos somos propensos al orgullo, todos. Los que escuchan, los que enseñan, todos. Esa es la realidad. A unos se les nota más que a otros. Otros a lo mejor hemos sido expertos en disfrazar, pero en algún momento pues vas a sacar los colmillos de Drácula, ¿no? O sea, el orgullo está ahí presente y tenemos que meditar constantemente, una vez más lo digo, sobre todo los que hemos sido llamados a esto. Y tenemos que, lo que dice Pablo en Romanos 12, ¿no? Ponernos sobre el altar del Señor, espiritualmente hablando, y dejar que el Señor elimine y queme todo lo que no le glorifica, que queme nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestras malas motivaciones, etc. Y eso es algo que constantemente tenemos que pedirle al Señor que haga. Y por esto, ¿no? Como dice Matthew Henry, no hay profesión más propensa a generar orgullo intelectual y espiritual que ser maestro de la palabra de Dios. Entonces, en este sentido, Santiago está diciendo, hey hermanos, no se hagan maestros muchos de ustedes.
porque recibirán mayor condenación. Si no tienes un corazón, primeramente, si no has sido llamado por el Señor, número uno, si no Él te ha dado la bandera de salida, número dos, y número tres, si no continuamente tienes un corazón entendido y humilde delante de Dios, ¿sabes? Estás recibiendo mayor condenación por enseñar la palabra a otros. ¿Te das cuenta? Y Santiago asegura que todos tropezamos de muchas maneras, ¿no? Pero en especial lo que hablamos, lo que decimos. Y asegura Santiago que él que puede controlar o domar la lengua, demuestra que tiene madurez en su corazón, demuestra que tiene el control sobre todo su cuerpo, ¿no? Este también pudiera ser un término o un don espiritual llamado dominio propio. O sea, imagínate, más adelante lo vamos a ver, ¿no? La lengua es como el timón, ¿no? De una gran nave, dice Santiago, ¿no? Donde un pequeño timón se usa para dirigir una gran nave, ¿no? Y así es la lengua. Es un pequeño órgano, pero capaz de bendecir o de maldecir, de edificar o de destruir. Y tenemos que tener cuidado con ese regalo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Por eso Santiago dice ahí en el verso 2, o sea, el que no ofende en palabra, este es persona madura, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es muy interesante porque lo que hacemos, incluso yo pienso en aquellas personas que de alguna forma tienen ya creyentes, están esclavizados a un vicio, por ejemplo, ¿no? A algún pecado en específico y caen y caen. ¿Sabes? Según esto que yo veo aquí en Santiago, pienso que muy probablemente no es tanto lo que hacen, sino lo que hay en su corazón y lo que su boca, su lengua, cómo se expresa y lo que expresa. Porque realmente ahí está el pecado dentro de nosotros, ¿verdad? Jesús también dijo eso, que el pecado, lo que contamina al hombre no es lo que entra en él, sino lo que está en el corazón, ¿verdad? En el corazón ahí están los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones. Ahí está impregnado nuestro corazón y si nosotros no venimos al Señor constantemente, diariamente, y le pedimos que Él nos limpie, ¿sabes? En algún momento va a salir esa podredumbre a la hora de hablar, a la hora de expresarnos, ¿no? En algún momento va a salir. Entonces necesitamos mantenernos puros, limpios. El Señor nos ha limpiado a todos los creyentes, pero también es nuestra responsabilidad venir a Él, venir a su palabra, ser santificados, ser limpiados, purificados por medio de su palabra, por su espíritu, constantemente para seguir estando limpios, ¿verdad? Y lo vimos en el capítulo 1, ¿recuerdas? En el verso 26 del capítulo 1, Santiago dijo, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. ¿Te acuerdas? Muy bien, vayamos al segundo punto, las ilustraciones, versos 3 al 12. Y lo primero es esto, ¿no? Este poder para dirigir, ¿no? Nosotros vemos la lengua, el habla como algo obvio, como algo que a lo mejor no pensamos mucho en ello, pero es un gran instrumento, otra vez, ya sea para bendición o para maldición, ¿verdad? El freno y el timón. Acompáñame al verso 3 y verso 4. Dice el verso 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, ¿no? Los barcos grandes, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere,
¿no? Entonces Santiago aquí nos pone dos ilustraciones, dos ejemplos, dos imágenes similares al punto en el que nos está hablando acerca de lo que hablamos, nuestra lengua, ¿verdad? Y sabes, es importante darnos cuenta que muy ocasionalmente pensamos que nuestras palabras no tienen gran importancia, ¿no? No le damos, incluso en el tiempo en el que estamos viviendo hoy día, la palabra, nuestra palabra ya no vale mucho, ¿no? Nuestros compromisos el día de hoy, pues, no valen mucho, hablando como sociedad, ¿verdad? Y eso no debe ser así. Lo vamos a ver en un rato más, ¿no? Que tu sí sea sí, que tu no sea no. O sea, que no haya necesidad de que, mira, te juro por mi madrecita santa, por mis hijos, que te voy a pagar o que voy a hacer esto, o que ya me voy a portar bien. O sea, no deberíamos jurar por, y Santiago nos va a decir eso, ¿verdad? Ni por el cielo, porque el Señor ahí está su trono, ni por la tierra, ni por nadie, ¿verdad? Pero sobre todo porque nuestra palabra debe valer algo, debe tener valor, y si decimos comprometernos con algo, debemos cumplirlo, ¿verdad? El día de hoy, de pronto, se nos es tan fácil romper nuestros compromisos conyugales, por ejemplo, y como cristianos, el punto es ese, como hermanos míos, ¿no? Que Santiago dice. O sea, de pronto se nos hace fácil el decir, bueno, pues no nos arreglamos, mi esposa y yo, pues la voy a abandonar. Creo que lo mejor va a ser separarnos. ¿Sabes? Si te comprometiste delante de Dios, te comprometiste ante su familia, ante tu familia. Incluso varios de nosotros nos casamos con los testigos de la iglesia local, ¿no? O sea, no debiera ser tan fácil el deshacer esos compromisos. Nuestra palabra tendría que tener un valor y un peso. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo, ¿verdad? Dice, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y los dirigimos a ti así con todo su cuerpo. Piensa un poco en esto, estos caballos, no sé si tú alguna vez has tenido oportunidad de montar caballos, son unos animalotes, ¿no? O sea, te pueden literalmente matar o sea, imagínate, hazlo enojar y te avienta por allá y te desnuca, o sea, pero el ser humano puede llegar a domarlos, ¿no? Y pone freno en sus bocas y todo eso está perfecto, pero el ser humano no puede dominar su lengua, lo que habla, lo que se compromete, ¿no? Como cristianos no debiéramos manejarnos de esa forma. Eres de los que pide prestado, ¿no? Ya sea una tarjeta de crédito y dices, bueno, pues no pasa nada, y otra deuda por aquí, otra deuda por allá, y sabes, eso no es correcto, no honra al Señor, menos como cristianos, ¿verdad? Lo vamos a ver más a detalle, pero tenemos que pensar mucho más seguido que nuestras palabras, lo que decimos, los compromisos que obtenemos en cada área de nuestras vidas, ya sea financiero, ya sea conyugal, ya sea con nuestros propios hijos, ya sea en la iglesia, ya sea con otros hermanos. Híjole, eso tan importante también, ¿no? Con otros hermanos. Si yo te platicara, ¿no? Hermanos así que, no, yo te voy a ayudar, te voy a seguir apoyando, ahora que ustedes se vayan de misioneros a Tijuana y cuenta conmigo, ¿no? ¿Sabes? Lo que decimos debiera tener un gran peso. Y estamos muy acostumbrados pues ya se me olvidó. Todo mundo se olvida, todo mundo lo dice, pero Dios no lo olvida. Y nosotros mismos, no Dios, sino nosotros mismos estamos trayendo condenación sobre nosotros por lo que decimos, por lo que prometemos, por lo que nos comprometemos y no cumplimos.
¿Te das cuenta? Y es lo que Santiago dice. Número uno, eso no glorifica a Dios. Número dos, eso muestra que no eres un creyente maduro, que eres muy inmaduro. Y número tres, eso va a traer condenación a ti mismo, a tu familia. O sea, tus pobres hijos, tu pobre esposa no la debe ni la teme y tú lo estás arrastrando toda tu familia porque no eres responsable con lo que te has comprometido a hacer. Porque no oraste, no esperaste en Dios, no esperaste su dirección para ver si podías pagar ese crédito o no. Yo sé que hay excepciones y hay veces que no podemos, y cuando son excepciones y que de pronto pasa algo, ¿no? Por ejemplo, digo, no sé, una enfermedad en la familia y pues ni modo, tienes que poner la tarjeta y ya después ver cómo pagas, no sé, ¿no? Una emergencia. Claro que para Dios va a darnos la salida y Dios puede proveernos, y no estoy hablando de esas emergencias. Estoy hablando de cosas negligentes. Que dices, ay, bueno, pues ya tengo una pantalla, pero ahora quiero una más grandota, ¿no? Pues viene el Mundial, ya pasó la Copa América, la Euro, pues viene el Mundial, no sé, ¿no? Y te endeudas. O el carro, pues no lo puedo pagar este carrote, pero pues a ver cómo le hago, ¿no? Cuando no tomaste tiempo con tu familia, no oraste, no esperaste en el Señor, no hiciste cuentas, no sé, muchas cosas que otra vez, o sea, prometemos tan fácilmente porque nuestra palabra está devaluada y creemos que no es importante. Pero Santiago nos dice, ¿sabes? Sí es muy importante lo que decimos, en lo que te has comprometido y en lo que no, ¿verdad? Entonces debemos pensar que sí que es importante lo que decimos, ¿verdad? Porque la palabra equivocada puede llevarnos por el camino equivocado. ¿Te das cuenta? Jesús enseñó esto, que cada palabra ociosa vamos a dar cuentas de ella. Y una palabra ociosa, piensa un poco en algunos ejemplos. ¿Qué podría ser una palabra ociosa? Creo que una palabra ociosa podría ser eso, comprometerte a algo y en algún momento dejar de hacerlo y de cumplirlo. No, pues es que ya no la amo. Y estás rompiendo tú mismo el compromiso que tú hiciste, ¿no? Hay una parte en los profetas menores, en el Antiguo Testamento, que Dios les recrimina al pueblo de Israel eso. Es que tú hiciste un pacto con la mujer de tu juventud y el día de hoy la has menospreciado, ¿no? Y eso no es correcto, y ese es un grave pecado. Entonces, para Dios, lo que nos comprometemos, lo que decimos, lo que prometemos incluso a Dios, es muy importante. Salomón en Eclesiastés, me parece que es el capítulo 5, dice, cuando vayas a la casa de Dios, que sean menos tus palabras, que sea más tu disposición para escuchar que para hablar. Porque cuando hablas, el pecado está ahí a la puerta, ¿no? Y prometes, y sabes, Dios no te está pidiendo que prometas, pero cuando tú prometes algo, Dios está esperando que lo cumplas, ¿verdad? Y por eso Salomón nos dice eso. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tu cuida tu boca, ¿no? De prometer, de hablar, que sean más tu disposición para escuchar al Señor, que sacar por la emoción del momento, ¿no? Una promesa, ¿cuántas veces hemos incluso cantado a Dios ciertas alabanzas y Señor, te doy toda mi vida? Y a veces ni siquiera estamos conscientes de lo que estamos cantando. Y hay veces que Dios va a decir, ok, ahora sí te lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Ok, yo soy el Señor de tu vida, ok, lo voy a hacer, ¿no? Y de pronto es como, Señor, pero solo era una canción, ¿no? ¿A poco te la creíste? Y Dios dice, sí, claro que me la creí, ¿no? Entonces tengamos cuidado en qué decimos, cómo lo decimos, en qué nos comprometemos. ¿Te das cuenta? Una verdad a medias es una mentira deliberada, ¿no? Y todo eso nos va a conducir a la destrucción.
Así como un caballo necesita una guía, así como el timón de una nave necesita de un piloto, nuestra lengua necesita al Espíritu Santo para que la controle y la guíe. Ese creo que es la clave de todo este mensaje. Tú y yo necesitamos la influencia, el dominio, el ser gobernada nuestra lengua por el Espíritu Santo. Ahora, nuestra lengua, ya hemos visto, todo lo que habla es por lo que hay en nuestro corazón. Entonces, si en nuestro corazón está la palabra de Dios, por eso Pablo nos dice y nos exhorta, ¿no? en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones, ¿no? Siendo agradecidos, cantando himnos y salmos espirituales, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que hay en nuestro corazón va a salir lo que hay en nuestras pláticas, en nuestras promesas, en nuestra lengua, ¿verdad? Va a ser un reflejo de, ¿te das cuenta? Fuego y bestias, otras ilustraciones que Santiago pone, versos 5 al 8. Dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Es tan descriptivo esta parte, ¿verdad? Yo me río de nervios porque es así, ¿no? O sea, la lengua puede ser tan pequeña, pero de cuántas cosas se jacta. Dice, he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hace un rato te decía, en el creyente, algo que he podido observar, Dios me ha dado la oportunidad de discipular a muchas personas, probablemente cientos de personas, y encuentras, ahora sí que en la viña del Señor, pues encuentras de todo, ¿no? Y en algunos casos he visto algunos creyentes que siguen atados en algunos vicios, en algunos pecados todos pecamos, ¿no? Esa es la realidad, todos estamos batallando con el pecado, porque el pecado está allí, latente en cada uno de nosotros, pero cuando ya hay alguien que está derrotado, de pronto digo, ¿por qué? ¿No? Y cuando estoy caminando con esa persona y digo, pues está haciendo sus devocionales, está leyendo la Biblia, se está congregando, está respondiendo en tareas, incluso muchas veces mejor que otros. Y digo, ¿qué es lo que está pasando, no? Y a veces orando y viendo en su palabra, y como en esta porción que estamos leyendo aquí en Santiago 3, a veces lo que veo es la razón, claro, de lo que hay en su corazón, pero lo que están hablando. Es decir, a veces hay tanta arrogancia en sus corazones. No hay un entendimiento realmente de quién es Jesús y quiénes son ellos. Y esto se traduce en una soberbia, en una autoconfianza. Por alguna razón confían más en su fuerza, en sus dones, en sus habilidades, ¿no? Puntualmente tengo un amigo, un hermano en Cristo, al que discipulé por muchos años en la Ciudad de México. Es un poco más joven que yo, pero lo conozco desde hace, pues, cuando éramos jóvenes, y de hecho sí, es mucho más joven que yo. Y él es, cuando éramos jóvenes, pues todo jovial, imagínate, ¿no? En la flor de nuestra juventud, él todo apuesto, así, rubio, güerito, ¿no? Era de esas personas que con poco ejercicio, ¿no? Todo su cuerpo súper atlético, ¿no? Marcado, sus músculos, y tenía dones, por ejemplo, de evangelismo bien bonitos. O sea, Dios lo usa de una forma muy padre. O sea,
Porque Dios no se limita a quienes somos. Y muchas veces en su soberanía Él decide usarnos, ¿verdad? Y Dios a través de Él, ¿no? Llevó a muchos al Evangelio. Muchos que incluso el día de hoy siguen y se congregan y bueno, han cambiado sus familias, etcétera. Pero él seguía batallando con ciertos vicios, ciertos pecados específicos que no podía dejar de hacer. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿No? Y era de estos hermanos que hacían sus devocionales, leían la Biblia, estaban en la iglesia, todas las reuniones, instituto bíblico, y tú decías, ¿qué onda con él? ¿Qué pasa? Y orando y tratando de descifrar un poco cómo poder ayudarle y qué es lo que está pasando, porque evidentemente la palabra de Dios no es que la palabra de Dios esté fallando y que haya excepciones, ¿no? Bueno, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil en casi todas las personas. No dice así. La palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿no? La palabra es inspirada por Dios y es útil para todos aquellos que la guardan, ¿verdad? Y entonces yo me preguntaba, ¿qué está pasando con este hermano? ¿No? Porque evidentemente el problema no está en la palabra de Dios, el problema está en él. O a lo mejor en mí también, ¿no? Que cómo lo estoy discipulando. Y bueno, no solo era yo, eran varios pastores. Y yo decía, pero ¿cómo? Y en algún momento, pasaron muchos meses, incluso yo creo que un par de años. Y cuando el Señor nos mostró que era su autojusticia de este hermano, sí, él se sentía fuerte, o sea, no solo se veía fuerte físicamente, sino por dentro él se sentía capaz. Él creía que por todo lo que él hacía bien, Dios tenía que quitarle ese vicio, Dios tenía que hacer algo en su vida, ¿no? Porque él estaba haciendo su parte. Y cuando pudimos descifrar eso en él y se lo comunicamos, ¿verdad? Fue un shock para él. Porque realmente ante Dios debemos vernos como realmente somos. Somos débiles. Somos totalmente pecadores, depravados, que por nosotros mismos no hay nada bueno en nosotros, no hay una pizca de justicia, de piedad en nosotros, como para que sea acepta delante de Dios. Pero si nos creemos tantito merecedores de su gracia, ¿sabes? Ahí es donde Dios no va a obrar en ninguna persona. Y yo me di cuenta de eso. ¿Y qué tiene que ver con el tema? Tiene que ver mucho, porque la lengua, dice acá Santiago, está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, ¿verdad? Dice, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, su vida entera, cuando lo que hay en su corazón y lo que él se decía a sí mismo o creía de sí mismo, ¿verdad? Él mismo estaba anulando el poder de Dios en su vida, en un sentido. No sé si me estoy explicando, pero tiene mucho que ver con lo que pensamos acerca de nosotros mismos, ¿verdad? Por eso qué importante es que, como también lo veíamos las semanas pasadas, que la palabra del Señor sea un espejo en nuestras vidas. Primero viendo y reflejando a Cristo a través de las Escrituras, quién es Él, lo que ha hecho por nosotros, el poder ilimitado que tiene, pero por otro lado también la palabra como este espejo donde podemos ver nuestro corazón depravado, necesitado del Señor. Sabes, mi corazón es igual de necesitado o más incluso que el día que recibí a Cristo. Y no porque ahora le he servido y a lo mejor he discipulado a muchos y he predicado la palabra a muchos, ya es un poco mejor mi corazón. No, mi corazón sigue dependiendo del Señor e incluso más. ¿Te das cuenta? Verso 7. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Ahí sí somos muy buenos, ¿no? Para domar a otros. Verso 8.
pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. El hombre más inexperto basta para dirigir al más diestro y grande de los animales, le manda y le hace servir para su uso, no por la superioridad de su fuerza, sino por la inteligencia de su naturaleza, dice un comentarista, ¿verdad? Sin embargo, el hombre no puede domar su propia lengua. ¡Qué ironía!, ¿no? Santiago nos está poniendo en esta perspectiva. ¡Qué irónico! Podemos hacer y deshacer. Qué interesante ver personas tan talentosas, ¿no?, entre nosotros, incluso dentro de la iglesia, y gente bien capaz, y arquitectos, ingenieros, doctores, músicos, grandes comunicadores, gente con carisma, gente guapa, gente adinerada, o sea, con muchos dones, muchos talentos, muy capaces, pero en sus propias vidas un desastre. ¿Qué es lo que está pasando? Su lengua. Una vez más, es un regalo que Dios nos dio. ¿Cómo lo estamos usando? ¿Para nosotros mismos? ¿Para alabarnos a nosotros mismos en vez de alabar a nuestro Creador? O sea, estoy recordando Romanos capítulo 1, ¿no? O sea, te lo dejo de tarea para que lo leas, lo medites. Romanos capítulo 1, que podemos llegar a, incluso como creyentes, a rozar una vez más toda esa forma de pecado, ¿no? Y de no reconocer a las bondades de nuestro Dios. Porque dice, de pronto dejaron de reconocerle, de darle gracias, se envanecieron en sus propios razonamientos, empezaron a alabar a lo creado antes que al Creador, que es bendito por todos los siglos. Y de pronto pudiéramos estar en ese camino, a lo mejor no de esa forma como el impío, pero a veces rozando eso, ¿no? Y sabes, yo necesito perfilar mi corazón cada día que me levanto, en cada momento, alabar su nombre. Lo sienta o no lo sienta. Me esté yendo bien o no me esté yendo bien. ¿Te das cuenta? Lo que hablamos, cómo nos expresamos, tiene mucho que ver en cómo vamos a vivir. Y por eso es que muchos de nosotros vivimos derrotados. Porque ni siquiera le estamos dando gracias a Dios. O sea, eso es lo primero, ¿no? Por eso te digo, échale un vistazo a Romanos capítulo 1. Te lo dejo de tarea. Y yo sé que está hablando para el impío, para el ateo, ¿no? Sí, pero a veces pudiéramos, incluso como cristianos, estar rozando en nuestro corazón eso. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso Santiago dice, qué ironía, o sea, el ser humano puede domar serpientes, ¿sabes? Las bestias más grandes del mar, ¿no? Ballenas, pero no puede domar su propia lengua. Lo que se responsabiliza no lo cumple. Lo que promete no lo cumple. No, mi amor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y vuelves a caer. Y no puedes domar tu propia lengua, ¿no? ¿Cuántas veces pecamos con lo que decimos? En lo que nos comprometemos y no cumplimos. Sabes, nuestro Señor le da una gran importancia a lo que decimos, a lo que nos comprometemos. Ya lo hemos visto. De hecho, Jesús asegura que seremos juzgados o justificados por nuestras palabras. Sabes, la mayoría de las veces las peleas que tenemos con gente a nuestro alrededor es por lo que decimos. ¿Cuánto nos surge domar nuestra lengua? ¿Verdad? Sabes, nuestra lengua es mentirosa. Es una de las 6 cosas que aborrece Dios. En Proverbios capítulo 6, verso 17 nos dice eso, ¿verdad? La lengua mentirosa es una de las 6 cosas que aborrece Dios. De hecho, el apóstol Pablo también escribe una lista de las cosas que contristan al Espíritu de Dios en Efesios 4, versos 25 en adelante. Y Pablo dice, desecha la mentira.
Cada uno hable la verdad para con su prójimo. Y a veces nosotros decimos, no, bueno, pecado, pues es la fornicación, es el homosexualismo, es, no sé, ¿no? Asesinar. Pero ¿sabes lo que hablamos? La mentira, el cómo hablamos con, con la verdad o con mentira con nuestro prójimo, el engaño. Dice Pablo, ninguna palabra corrupta salga de nuestras bocas, sino usemos nuestras bocas para edificar y no contristen al Espíritu Santo, ya que con él fueron sellados para el día de la redención. Quítese toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Será importante cómo nos expresamos? ¿Será importante lo que hablamos? Claro que sí. Y eso es lo que Santiago nos está recordando, ¿verdad? Sabes, el tamaño de una cosa no determina su valor ni su poder. La lengua es un pequeño miembro del cuerpo, pero puede causar una gran destrucción. Dice Santiago, ¿cómo le gusta jactarse? ¿Verdad? Ya lo hemos visto. El problema es lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Mateo 12:34. El problema es eso, lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Pero imagínate, una pequeña chispa puede incendiar todo un bosque enorme, poco a poco, ¿verdad? Ser contaminado. Santiago nos dice que la lengua es como una llama que mediante mentiras, mediante chismes, mediante comentarios, mediante murmuraciones, consejos, palabras acaloradas, puede incendiar por completo todo hectáreas completas, ¿no? A una persona, a una familia, incluso a una iglesia como tal. Imagínate. No, es que yo creo que más bien estos hermanitos, no sé qué, y realmente ni te consta nada, pero estás sembrando un chisme o estás prestando oídos a esos chismes. ¿Te das cuenta? Tenemos que tener cuidado con eso. Pero también Santiago compara la lengua con una bestia feroz y venenosa. Dice él que no se puede domar, ¿no? Y tenemos que comprender que ninguno de nosotros puede domar nuestra lengua. Solo Dios puede controlarla mediante su poder, mediante su espíritu, ¿verdad? Y esta lengua inquieta, ingobernable, que si no es gobernada por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, va a esparcir veneno, ¿verdad? Por eso es que la medicina para nuestra lengua es el Espíritu de Dios, ¿no? Acompáñame al verso 9 en adelante. El poder para deleitar. Y Santiago va a poner otra vez dos ilustraciones. Una fuente por un lado y un árbol, ¿no? Un fruto. Dice el verso 9. Con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, por una misma abertura, agua dulce y sale agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, ¿verdad? Y lo que Santiago está diciendo es que es imposible que una misma fuente produzca a la vez agua dulce y amarga. De la misma manera, debiera ser imposible que nuestra lengua hable cosas para edificar, ¿no? Estamos en la iglesia cantando cosas bonitas, cosas exaltando al Señor, pero con esa misma lengua estemos maldiciendo a la gente que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Por medio de murmuraciones, de chismes, de malos pensamientos.
Y es lo que Santiago nos está diciendo. Cuán a menudo bendecimos a Dios con nuestra oración, con nuestros cánticos, pero después maldecimos a los hombres, los cuales están hechos a la imagen de Dios. O sea, es una incongruencia. Es lo que Santiago nos está diciendo. Como creyentes maduros, debemos permitirle al Espíritu Santo que haga brotar estas aguas vivas, ¿no? Desde su palabra en nuestros corazones, a nuestras bocas. Cuando no es así, algo anda mal en nuestro corazón y debemos arrepentirnos. El apóstol Pedro nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, ¿verdad? Entonces, qué importante es ofrecer siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, después de considerar estos 6 ejemplos que Santiago nos pone, nosotros como creyentes debiéramos darnos cuenta de no permitirle a Satanás que él use nuestra lengua para pecar contra el Señor, para pecar contra otros, ¿verdad? Que constantemente esta sea nuestra oración. Señor, pon guarda a mi boca. Guarda la puerta de mis labios, como dice el Salmo 141. Qué hermoso salmo. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141:3. Usa tu lengua para bendecir y no para maldecir. Y por último, tercer punto, la aplicación. La aplicación. Lo primero es que debemos saber qué es la sabiduría celestial, ¿no? Que Dios tiene para cada uno de nosotros diariamente, ¿no? Y que podamos nosotros vestirnos de esa sabiduría celestial. Acompáñame al verso 13. Dice Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Verdad? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago no dice, no con tus buenos argumentos, sino muestra por la buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. O sea, pudiéramos saber muchos de nosotros que hablamos muy bien de nosotros mismos, ¿no? Y decimos, no, es que somos bien maduros, yo soy bien cristiano, bien espiritual, bien maduro. Ajá, Santiago dice, mira, no me digas lo que piensas de ti mismo, sino muéstrame con tus hechos. Y todo esto, ¿no? En sabia mansedumbre. O sea, ni siquiera puede haber orgullo de que estás haciendo bien las cosas. Porque si hay orgullo, si no hay mansedumbre allí, entonces ya también estás reprobado. Y es lo que Santiago está diciendo, ¿no? Y es el problema que existía en la iglesia en Jerusalén. Muchos se creían maestros, muchos se creían doctos, muchos se creían listos y como menospreciando a Santiago probablemente y a muchos otros y diciendo, pues lo que él hace yo también lo puedo hacer. Y de pronto el Espíritu Santo inspira a Santiago y les dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre. No se autocalifique, no autopostee en su Facebook qué tan buen cristiano es. No, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sabes? Uno de los temas clave de Santiago es la sabiduría. Lo hemos visto desde el capítulo 1, ¿verdad? Pero la sabiduría tiene que ser aplicable a nuestra vida diaria, ¿verdad? Esa sabiduría la encontramos en Cristo, la encontramos en su palabra. En Colosenses Pablo dice que en Cristo, en Él, están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces, es a una persona a donde obtenemos sabiduría, en Cristo, ¿verdad? Y muchas personas tienen la idea de ser muy espirituales, ser muy piadosos, ser muy cristianos, ¿no? Pero Santiago dice, hey, no te equivoques. Muestra con tu vida, con tus hechos, tu matrimonio. O sea, si lo ponemos bajo la lupa, si ponemos a tu familia bajo la lupa,
Si ponemos lo que haces en tu vida, lo que eres, ¿puede eso revelar sabiduría de parte de Dios? ¿Podemos ver a Cristo en las áreas de tu vida? Es lo que Santiago está diciendo, ¿no? ¿Sabes? Cuando el Espíritu Santo nos guía, usa nuestras mentes, nos guía por la palabra de Dios, ¿verdad? Santiago nos dice que hay dos tipos de sabiduría. La lengua del creyente debe estar gobernada por la sabiduría celestial. Esta que surge del corazón de Dios, esta que surge de las santas escrituras, ¿verdad? Entonces veremos, versos 14, ya estamos al final de nuestra porción. La sabiduría terrenal, animal y diabólica. Primero veremos esta sabiduría que es muy interesante, que está asociada con nuestra carne, con el mundo y con Satanás, ¿no? Dice el verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. En otras palabras, no importa cuánto sepamos de las Escrituras, si nuestra lengua, nuestra conducta no está bajo el dominio del Espíritu Santo, siempre impartiremos este tipo de sabiduría terrenal, ¿no? Animal, diabólica, sazonada con celos y amargura. ¿Has visto estos hermanos en la iglesia donde pudieran decir las cosas correctas, tener una teología correcta, pero con un corazón incorrecto? ¿O solo en mi iglesia hay ese tipo de hermanitos? Creo que en todos lados, ¿no? Y de pronto ves celos, envidias, ves amargura en sus corazones y tú dices, híjole, su sabiduría, según lo que dice aquí en mi Biblia, es terrenal, animal y diabólica. Qué fuerte, ¿no? Está muy fuerte. Donde hay celos, donde hay amargura, donde hay jactancia, ¿sabes? Son frutos de la carne, ¿no? La sabiduría falsa pertenece a este mundo, es terrenal, dice Santiago, ¿no? La carne se está refiriendo a esta palabra animal. Animal aquí lo puedes traducir también como sensual, y no tanto en el contexto sexual, sino sensual en que es atractivo para la carne, ¿no? Es sensual, ¿no? Esas personas sensuales, ¿no? Que dice Pablo a Timoteo, apártate de ellas, ¿no? De los tales. Eso es a lo que se refiere Santiago, animal. Y Satanás, ¿no? Que es diabólico, definitivamente. Si te das cuenta, son los tres grandes enemigos que tenemos como creyentes: el mundo, la carne y Satanás. Entonces hay un tipo de sabiduría que es terrenal, animal, diabólica. Esa sabiduría va a traer celos, contenciones, soberbia, amargura, ¿verdad? El fruto va a ser todo eso. Y cuando ves esos frutos en una persona que dice ser cristiana, ¿sabes qué? Híjole, está en un camino sinuoso, ¿verdad? Pero por otro lado, Santiago va a contrastar la sabiduría, la verdadera sabiduría, esa que desciende de lo alto, ¿verdad? Dice el verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No, me encanta este verso 17, ¿no? Es como, híjole, tache, no lo tengo, pero lo quiero, ¿no? La sabiduría que es de lo alto, dice, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Verso 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Totalmente opuesta a este tipo de sabiduría,
¿Te das cuenta? Totalmente opuesto. Los cristianos verdaderamente sabios, verdaderamente maduros, ¿sabes? No necesitan pregonar a los cuatro vientos que son sabios, que son maduros. ¿Sabes por qué? Porque se nota en su forma de vida. Porque tienen conversaciones que edifican a otros. Porque tienen buenas conductas, buenas acciones que glorifican al Señor, ¿verdad? Porque tienen actitudes llenas de mansedumbre. La sabiduría celestial les hace humildes. No así la sabiduría terrenal que exalta a la persona, ¿verdad? La sabiduría celestial, dice, es pura. Y me llama la atención porque en el Salmo 19, el salmista nos dice que la palabra de Dios es pura, ¿verdad? Entonces, es como equivalente entre estoy guardando la palabra de Dios, la cual es pura. Dios va a darme sabiduría celestial, que también será pura, pero también es pacífica, es decir, conduce a la paz y a la armonía, no a la discordia, ¿verdad? Sabes, los métodos humanos para alcanzar la paz es sacrificando la armonía, pero Dios no obra de esa forma. Mientras como hombres de Dios nos sometemos a su palabra, siempre tendremos paz. ¿Te das cuenta? Este tipo de sabiduría también es amable, es decir, es paciente, con dominio propio, ¿no? Y por último, yo quiero que nos hagamos un test, cada uno de nosotros. Constantemente pido a Dios su sabiduría para el día a día. O sea, nos hemos dado cuenta que lo que hablamos tiene que ver con insensatez o con sabiduría celestial, ¿no? Entonces, constantemente le estoy pidiendo al Señor que llene de sabiduría mi corazón por medio de su palabra. La gente a mi alrededor me conoce como alguien amable, paciente, no amenazante ni acusador, alguien benigno, razonable, misericordioso, íntegro, emocionalmente estable y comprometido con la verdad, con la palabra de Dios para ponerla en obra. O sea, eso es lo que en resumidas cuentas Santiago nos está diciendo, ¿no? Muestre por su buena conducta y en sabia mansedumbre que realmente es maduro, que realmente estás recibiendo esa sabiduría de lo alto, ¿verdad? Amables, pacientes, no amenazadores ni acusadores, benignos, razonables, misericordiosos. ¡Wow! No sé tú, pero yo me doy cuenta que necesito más a Jesús en mi vida. O sea, me falta muchísimo. Y mi oración es que podamos concluir con eso. Que este regalo del habla necesita glorificar al Señor, pero necesita ser limpiado desde el fondo, ¿no?, de nuestro corazón. Y por eso le necesito todos los días, todo el tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, hasta aquí el tema 7. Hablar sabiamente nos ayuda a madurar. Pues, ¿por qué no oramos? Le pedimos esto al Señor y vamos a nuestros versos de memoria y las tareas que de la semana pasada me las pueden ya enviar a mi chat, a mi WhatsApp personal y las vamos a ir leyendo y revisando también. Pero oramos, ¿sí? Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Nos ha dado una sacudida y una exhortada marca Acme. Señor, gracias porque, Señor, no te has guardado nada en esta noche. Creo que nos has hablado contundentemente. Y no para salir avergonzados, no solamente, no para condenarnos, sino para mostrar nuestra necesidad de ti. Te necesitamos, Señor.
Creíamos que ayer te necesitábamos, creíamos que hace un rato te necesitábamos. Ahora por medio de tu palabra reconocemos que te necesitamos mucho más de lo que creíamos. Señor, queremos glorificarte con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de expresarnos. Queremos glorificarte, Señor. Ayúdanos, transfórmanos. Permítenos que el agua limpia, pura de tu palabra, penetre en nuestros corazones y limpie todo nuestro ser. Señor, permítenos glorificarte. Permítenos darte gloria, no a nosotros mismos, sino a ti toda la gloria, Señor. Por medio de lo que somos, por medio de lo que vivimos día con día. Perdona nuestros pecados, Señor. Al venir a tu palabra esta noche nos damos cuenta que somos faltos, que estamos por muy debajo, que estamos reprobados, Señor. Pero también entendemos que hay esperanza en el Evangelio, que hay esperanza en ti, Cristo, que hay esperanza en tu palabra para nosotros hoy. Que tu misericordia se ha extendido el día de hoy para cada uno de nosotros, Señor. Y que tú puedes levantarnos del hoyo más profundo en el que nos encontremos, Dios. Perdónanos porque nuestra propia palabra la hemos devaluado. Nuestros compromisos, nuestra manera de pensar. Señor, hemos desechado, Señor, aún nuestra propia conciencia. La hemos, Señor, tapado ahí, Señor. La hemos ignorado. Obviamente, la voz de tu Espíritu también lo hemos hecho en muchas ocasiones. Perdónanos, Señor. Perdónanos por jactarnos, sentirnos más de lo que realmente somos, Señor. Pecadores, necesitados de ti, sí salvos por tu gracia, pero no por méritos propios, Señor. Y que el día de hoy te seguimos necesitando igual o más que el día que tú abriste nuestro corazón a la verdad del Evangelio, Señor. Señor, sigue trayendo convicción de justicia, de pecado y de juicio en nuestro corazón, Señor. No para condenación, sino para un entendimiento y una entrega muchísimo más clara hacia ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este regalo. Pero ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda dirigir nuestra lengua y cada cosa que tú nos diste en nuestro ser, nuestro corazón, que pueda ser guiado por tu Espíritu, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.